Amén. Ok. ¿Cómo fue? Perdón. Amén, claro que sí. Ok, perfecto. Sí. Okay. Solo... Gloria a Dios a todos. Vamos a orar entonces. Vamos a poner todo lo que se va a hacer en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo Dios que estás en gloria, Dios, en este momento poniéndote todo lo que se va a realizar en esta hermosa reunión, Señor Jesús, que sea su amor y su misericordia dándonos el entendimiento para poder entender lo que nuestro hermano David trae para nosotros el día de hoy y así lo que cada uno de todos compartir. Que sea usted, Señor Jesús, ayudándonos cada día a poder comprender cada día de su palabra y de esta hermosa visión de lo que es en los ministerios de la iglesia. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que se han conectado a esta reunión. Que sea usted poniendo el sentir en sus corazones, que podamos aprender y que podamos invitar cada día a muchos más para que nos unamos a aprender mucho más de tu palabra, mi Dios y mi Rey. Gracias te damos por la vida de Austin, que él ha tenido a bien atender, a coordinar cada uno de todos estos eventos, que seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos en todo lugar y en todo tiempo. Te doy la gloria y la honra por todo lo que usted hace, Señor Jesús, con nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias por orar, Daniela. Y pues vamos a dar inicio. Hermano David. Amén. Bueno, un saludo pero muy efusivo, muy calientito, porque ahora ya tenemos calor aquí en Ohio, después de haber pasado un frío, muy frío invierno. No obstante, el Señor es bondadoso, misericordioso, y Él derrama de su bendición, derrama de su amor, derrama de su presencia para darnos siempre contentamiento a todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, los llene de su gracia, de su bondad, y sobre todo que nos prepare para ese llamado que Él nos ha dado, ese llamado especial para la honra y la gloria de su nombre, donde todos y cada uno de nosotros disfrutamos su presencia y nos gozamos en el quehacer. Yo quisiera tener más vida, quisiera tener más tiempo, quisiera tener más fuerza, quisiera tener más todo para seguir sirviendo al Señor. A ustedes que están jóvenes, que los miro a todos jovencitos, no hay nada más importante y más especial, sino que lo diga mi hermano William también. Servir a Dios es lo mejor, es lo mayor, es lo más importante. Y mi único deseo es hacer la voluntad de Dios. Yo no deseo otra cosa más. No necesitamos dinero, no necesitamos materialismo, no necesitamos todo eso. Aprendemos a vivir bajo la bendición del Señor y eso es lo más importante. Bueno, sabemos que evangelismo, misiones, plantación de iglesias, eso no es nada nuevo. Es una de las llamados, es una de las directrices que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia. No podemos dar esa responsabilidad a nadie más que a la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo, que somos todos los que confesamos que Jesucristo es el Señor, porque es la tarea, es la misión que el Señor ha delegado a nosotros como humanos para que podamos expresarnos en nombre de Dios a otros humanos. Cuando miran, yo le digo a los hermanos de la iglesia, nosotros somos la presencia visible de un Dios invisible que no quiere que nadie muera, que todos procedan a la salvación. Y ese es el propósito por el que estamos siendo llamados usted y yo, y todos y cada uno de los que estamos en el nombre de Dios alrededor de este mundo, compartiendo la palabra de Dios. Así es que hablar de evangelismo, hablar de misiones, hablar de plantación de iglesias, hablar de liderazgo, son palabras que para nosotros son muy familiares, son muy importantes, pero el hacer diario es la continuidad, es lo más importante. Por eso dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ya nosotros hemos recibido del Señor, ya el Señor nos ha dado a probar de lo que es servirle a Él y sobre todo en el área que Él nos está poniendo a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a servirle con más dedicación, con más interés y sobre todo sabiendo que la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Gloria a Dios por eso. Hermanos, la Biblia define lo que significa la buena nueva. En 1 Corintios quiero leerles capítulo 15, verso 3-4 dice, porque yo os entregué primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice Pablo, por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
según las Escrituras. Entonces, evangelismo, misiones, es eso mismo, compartir la buena nueva, que la muerte de Cristo, de que la sepultura y la resurrección conquistó el pecado. Y nosotros somos instrumentos para esa conquista, para continuar en nombre de Dios, que Él siga haciendo la obra a través de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada si no es el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros somos ese depositario, somos ese instrumento, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que predica es el Espíritu Santo. El que enseña es el Espíritu Santo a través de nosotros, que somos movidos como instrumentos en sus manos. Por lo tanto, el evangelismo es compartir la buena nueva de que la muerte de Cristo y esa sepultura conquistó el pecado. Eso es lo más importante, y la iglesia no puede detenerse. La iglesia no puede contentarse con estar escuchando solo cultos, con estar viniendo a la alabanza, a la adoración, a escuchar un estudio bíblico. Gloria a Dios, eso es importante, pero eso no es nuestro fin. Nuestro fin tenemos que entender que es proseguir, continuar con lo que otros hermanos iniciaron, como Pablo, Pedro y esos otros apóstoles, la obra del Señor, que el Señor les enseñó. Así que es importante, mis amados, que la buena noticia es que podemos volver a conectarse con Dios y tener la seguridad de una eternidad con Él en el cielo cuando creemos en Jesucristo. Ya nosotros estamos conectados en el Espíritu, estamos conectados en el Señor. Somos brazos de Dios, somos la boca de Dios, somos el instrumento de Dios para que podamos seguir adelante. Pero no tenemos que olvidar que esto es un regalo, esto es una bendición, esto es algo especial, que tengamos esa relación sin fin con Dios, porque Él está disponible para todos y cada uno de nosotros. Pero no todo el mundo ha escuchado la palabra, las buenas nuevas, el evangelio, y es ahí donde el Señor nos tiene aquí a nosotros. Tenemos que completar esa misión, y a todos nos va a llegar un tiempo cuando ya hemos terminado nuestra función. Vendrán otros, seguirán otros. Por eso aquí es donde está lo más importante que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Se llama discipulado. Yo estoy aquí pastoreando, yo amo el pastorado, pero lo que más me constriñe, lo que más me involucra es el discipulado, que es lo que más cuesta, porque en este país donde vivimos, los que conocen Estados Unidos, el trabajo es la premisa, es lo primero, es lo más importante. Hablo de los latinos son consumidos por la mano de obra de los americanos, que tienen sus empresas, y entre más trabaja el latino, claro, más recibe, más dinero, y eso es lo que hace que nuestros hermanos amados latinoamericanos, cuando llegan a este país, como que caen en las manos de ese Dios dinero, y eso es lo que de alguna manera impide que ellos puedan ser discipulados, mas sin embargo lo alcanzamos. ¿Cuál es el asunto? Que ellos no tienen tiempo. Yo regresé, yo no digo lamentablemente, no, porque fue el Señor que me dio la visión para regresar. Yo no hubiera regresado, porque yo le dije a los hermanos, no, yo no puedo ir allá. Si yo vine porque Dios me trajo para Costa Rica de nuevo, yo no voy a regresar, pero si no es porque Dios me habla a través de una visión, yo no hubiera regresado. Pero estoy continuando en lo mismo, en el discipulado. Tengo un grupo de discipulado, pero son los lunes. Hay un lunes que viene, otro día no viene, hay un lunes que viene, otro día no viene. Así que es una lucha diaria y completa, porque lo importante es, hermanos, que cumplamos la evangelización, que es importante, y sin discipulado, sin líderes, es imposible que nosotros alcancemos eso. Bueno, mis amados, es interesante que tenemos que reconocer, y yo confieso con gozo, con mucho ánimo, este tema tan importante que ustedes me han dado, porque realmente está en mi corazón, y es lo que tenemos que hacer. Yo lo diría de otra manera, me consume, porque yo hasta sueño, yo le digo a mi esposa, ay, tuve un sueño tan lindo, enseñando, predicando, evangelizando, etcétera, y cuando me levanto, pues ya sé que donde estoy, donde tengo que ir a trabajar, y Dios, yo le digo a mi esposa que Dios me da inyecciones de ánimo. Tenemos que pedirle al Señor ánimo, fortaleza, porque sin Él nada podemos hacer. Lo importante es reconocer que no podemos estar desocupados. El tiempo desocupados que tenemos, muchas personas se están perdiendo sin Cristo, y ahí está lo que nosotros tenemos que entender como iglesia, y lo importante es que reconozcamos, mis amados hermanos, que tenemos que compartirlo de inmediato, de una sola vez. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 9 al 13.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿A quién? A usted y a mí, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, verso 12, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hermanitos, tenemos que renunciar a la sabiduría humana. Aquí yo nunca tomo en cuenta mi experiencia, nunca tomo en cuenta los años que tengo de caminar con Cristo. No, lo más importante es el hoy. Es hoy tenemos que trabajar. El Señor nos espera. Si al amanecer tengo vida, es porque Dios quiere que sigamos adelante. Ayer ya pasó, eso no cuenta. Mañana no podemos contarlo porque no ha venido todavía. Hoy es el importante. Así que aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Y termino el verso 13, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa palabra es la que a mí me anima todos los días y me permite, me motiva para cumplir lo que dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo. Y sabemos que el mundo lo conocido, ¿verdad? Yo digo que estamos haciendo evangelismo, estamos haciendo misiones desde la, ¿qué digo? Desde la entrada de la casa de donde vivo, de la puerta para allá, ya eso son misiones, ya eso es evangelismo. ¿Con quién? Con mis vecinos, con las personas que me topo, con las personas que voy a compartir en el mercado o para donde vaya. Lo que sí es cierto, hermanos, es que no podemos quedarnos en nuestros templos. Cuidado, nos da esa inclinación a estar metidos solamente en los templos, porque eso sí nos afecta. El trabajo nuestro está fuera de las paredes. En el templo estamos como cuartel. Ahí venimos a provisionarnos, ahí venimos a llenarnos del Espíritu Santo en la comunión con los hermanos, con la palabra de Dios que es predicada, pero el trabajo nuestro está fuera del templo. Realmente nuestra misión está fuera de la puerta de nuestra casa, y es ahí donde tenemos que siempre recordar que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él quiere que nosotros le sirvamos. Aleluya. Bueno, de esa manera, mis amados, con esa visión fuera del templo, no es estar en el templo, es lo que Dios quiere y está buscando a hombres y mujeres que le puedan servir ahora con verdadero compromiso, porque cristianos hay millones, hermanos y hermanas hay millones, pero comprometidos. Por eso dice la palabra del Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Llamados somos millones, pero escogidos somos pocos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que reconocen que Dios los ha llamado a servirle, pero no todas las personas quieren. No tengo tiempo, estoy ocupado, no me ha llegado el tiempo, no me he preparado, hermano, hermana, a esto y el otro, aquí, allá. Entonces siempre hay justificaciones. El que ha sido llamado, el que ha sido escogido, perdón, es aquel que no pone nunca justificaciones, y que no son muchos. Por eso Jesucristo todavía lo escucho o hablando diciendo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, mis amados hermanos, quiero animarles, motivarles para que así como dijo Juan capítulo 20:21, Jesucristo confesando, como mi Padre me envió, así también yo los envío a vosotros. Esas palabras resuenan en mis oídos siempre, y es lo que comparto con los hermanos y con las hermanas. Cuando cada congregación, cuando cada persona cristiana asume la responsabilidad de la evangelización en el lugar particular, o sea, donde nosotros estamos, donde nosotros hemos sido puestos en el sitio que Dios nos dejó, es donde nosotros tenemos que tener una cobertura, hermano, hermana, y donde nosotros nos movamos, donde nosotros nos dirijamos, el Señor nos va llevando hacia esos lados para que seamos de bendición, compartiendo la palabra del Señor. Como locos, sí, como locos. Eso le dijeron a Pablo, pero de ahí, hermanos, si eso es locura, bueno, gloria a Dios por esa locura, porque todo lo cura. Todo lo sana, todo lo liberta, todo lo hace buenas y cosas nuevas. Así que por nuestro testimonio en nuestra casa, en el barrio, en la empresa donde trabajas, donde quiera que vayas,
ese testimonio es el que va a utilizar el Señor, ese instrumento Dios lo va a utilizar para que nosotros compartamos la palabra del Señor. ¿Cuándo? Ya. Mañana no, es ya, es hoy. Ayer no, ya pasó. Por eso es importante que entendamos, mis amados hermanos, el Espíritu está dándonos el tiempo y también nos está dando, hermanos, el valor para que nosotros podamos testificar de Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos. Gloria a Dios. Pero si hablamos de movilizar la iglesia, hermano, Marcos 16, versículo 14 al 18, nos enseña de una manera muy especial en la que nosotros tenemos que compartir. Y solo los que tienen la autoridad de Dios, solo los que han sido elegidos por el Señor los va a utilizar. Pero todo cristiano, todo creyente, toda persona en Cristo tiene que hablar del Señor, tiene que compartir del Señor, tiene que expresar del Señor a sus vecinos, sus familiares, a todos los compañeros de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero leerles, Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 minutos, estando ellos sentados a la mesa, y algo les reprochó el Señor a esos que estaban sentados ahí. ¿Quiénes eran? Cristianos, claro, los apóstoles. Y así pasa con la iglesia. Hay muchos sentados, pero hermanos, el Señor sigue reprochándoles. ¿Qué les reprochó el Señor a aquellos? Su incredulidad y la dureza de corazón, según el Evangelio de San Marcos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esa duda, ese espacio de que nosotros creemos que no, que todavía no, que hay tiempo, que aquí, que allá. Los teólogos dicen el ya, pero el todavía no. Es decir, es ya que tenemos que evangelizar, es ya que tenemos que enseñar, es ya que tenemos que discipular. Aunque todavía no viene Cristo, puede ser mañana, puede ser pasado, pero siempre lo esperamos como si fuera ya, que el Señor también va a venir. Por eso dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así como estamos nosotros regados por esa parte que el Señor nos trajo de alguna forma, no desaprovechemos el tiempo. El hermano William está yéndose a más allá por esa fe, esa esperanza, esa confianza que tiene en el Señor, sufriendo necesidad, etcétera. Pero hay que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El Señor no nos dijo, a algunos les dijo, no lleven ni alforjas. Pero ya el Señor está con nosotros para darnos lo que nosotros necesitamos. Y dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, que muchos, dice la palabra, que el evangelio, que la palabra de Dios no es para muchos, que la fe no es para muchos, que la salvación no es para muchos. Eso va a suceder, por supuesto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Es la autoridad que tú tienes, amado hermano, amada hermana. No, olvídate de tu experiencia, si tienes o no tienes experiencia. La autoridad que el Señor ha puesto en nosotros es la presencia de su Espíritu. Hable, comparta, ministre la palabra de Dios, sea sanidad, sea liberación, lo que sea, la necesidad que sea, y es el Señor el que va a hacer la obra. Entre más pronto tú aprendas a confiar en Dios, no en ti. Yo digo y sigo aprendiendo. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse en mi vida. Desde el momento que yo crea que es mi voluntad la que va a tener efecto, ya estoy destituido. Me desvié, ya no es el propósito de Dios. Bueno, mis amados, pero dice el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No está diciendo que somos nosotros los que sanamos, no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor en cada uno de nosotros. Y entre más aprendamos, entre más descansemos, entre más vivemos esa experiencia, Satanás está tronchado. Es como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es la tentación de Satanás a los siervos como usted y como yo, es darnos la tentación de creer que es porque por lo tanto que oramos, por lo tanto que estudiamos, por los tantos años de conocer a Cristo, por los tantos años de servir al Señor. No, hermano. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Déjele todo eso, lo que el hombre pone atrás en cuadros y pone en títulos y pone un montón de cosas. No, a mí los títulos me dan terror porque temo que los títulos me digan en algún momento que soy alguien importante. Jamás. No somos nada, hermano.
Lo único más importante es que somos siervos del Señor para la gloria de su nombre. Por eso les reprochó su incredulidad, o sea, su dureza de corazón. Ellos pudieron haberlo hecho mejor, claro que sí, pero ellos no entendían, ellos no podían escapar de la responsabilidad. Y por eso, hermanos, la incredulidad es un pecado sangriento, como dice Hebreos 10:26. Es un pecado pasado, como dice Juan 3:19. Un pecado inexcusable y malagradecido, el cual encierra a un hombre como un prisionero puesto en el calabozo más oscuro por parte de la ley. Eso es lo que hace la ley con las personas, hacia una destrucción inevitable, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:23. Bueno, pero el ir por todo el mundo es la misión que Dios te dio. Y es aquí lo conoció, es aquí donde el Señor nos ha llevado. No tenemos que, no, porque allá otro va a ir más allá, otro va a ir más allá, otra va a ir más allá. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, vamos a estar predicando en todo el mundo y usted lo entiende, yo sé que usted lo entiende, pero hermanos, esto era un mandamiento en el momento de que hablaban los discípulos con Jesús. Era un mandamiento, no una sugerencia, no una invitación. Un mandamiento es ir, es con el verbo. Ese verbo, hermanos, que nos dice, no es para que usted medite a ver si puedo o no puedo. No, no, no. No como aquellos, espérese que yo vaya a enterrar a mi papá, espérese que yo vaya a recoger la cosecha. No, el Señor no quiere esa forma de expresarnos nosotros. El Señor quiere respondernos así como nosotros necesitamos responderle a Él de la misma manera. Entonces, hermanos, el interés, si estamos hablando en el término de las misiones, no es una elección para los hijos de Dios. Yo diría, es más bien, hermanos, es algo en lo cual se espera que se gradúe, que vamos a graduarnos todos y cada uno de nosotros como discípulos de Cristo en esta universidad en la que Dios nos ha matriculado a todos y cada uno de nosotros. Pero la idea de la fe que debe de ir por todo el mundo no era parte de la forma de pensar judía en los días de Jesús. No, era parte de la manera de pensar, una forma pagana. Tampoco. Era una idea revolucionaria en su tiempo. ¿Qué significa revolución? Cambiante, que estaba revolviendo, que estaba totalmente quitando lo que se miraba, lo que estamos acostumbrados para traer una novedad, algo nuevo. Así que, hermanos, no estamos haciendo nada que hacen los religiosos, que hacían eso, que sean nosotros. No, 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 todo lo contrario. Ese mandamiento no fue obedecido inmediatamente. Hasta por muchos años después, los discípulos permanecieron en Jerusalén y fue únicamente hasta que la iglesia, hermanos, comienza a experimentar la persecución. Eso pasó ya en el momento que los hermanos no arrancaban, no salían. El Señor permite la persecución y es entonces donde comienza a difundirse por todo el mundo la palabra de Dios mientras ellos huían. Pero si se difundió y continúa haciéndolo, hermanos, eso es una realidad. Todavía hoy el Señor sigue llevándonos y sigue invitándonos y sigue usándonos para la honra y la gloria del Señor. Bueno, así es que el que creyere, dice Marcos, y fuere bautizado será salvo, dice Jesús, mas el que no creyere será condenado. Y esta era una promesa, amados. Esta era una promesa combinada de salvación, de advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía al que no era bautizado. No, no, solamente aquel que no creyere. Algunos piensan que tal vez la salvación se alcanza si obedecemos el bautismo. No, el bautismo es una forma de nosotros testificar que ya somos salvos, que dejamos al mundo atrás. Y esto es lo más importante. Así que si hacemos una lectura bien sustanciosa sobre este asunto, hermanos, vemos que lo que estaba sugiriendo esa palabra para los pecadores era que creían o pensaban ellos que debían ser bautizados para ser salvos. Qué bonito. No, no, todo lo contrario. Es una mala interpretación todavía, como digo yo. Y por eso la omisión de bautismo con incredulidad parecería mostrar que Jesús no hace el bautismo esencial para la salvación. Pero qué interesante es esto. Y estas señales os seguirán para confirmarnos a usted y a mí que estamos en el camino correcto y estamos en obediencia a nuestro Dios y a nuestro Señor en lo que Él nos ha comisionado. Por eso la iglesia, hermano, la iglesia tiene que ser movida, la iglesia tiene que ser sacada. Un pastor con visión,
un siervo con visión, sabe que el estar en cuatro paredes es momentáneo, es por un momento, es por un tiempo. Yo digo a los hermanos, es como cargar baterías, pero el trabajo de la iglesia, todos sabemos nosotros, y el anautismo que enseñamos, sabemos que nuestro trabajo está fuera de las paredes del templo y no dentro de ella. Por eso Jesús les dice, le da una promesa y un poder divino y protección. Es para que nosotros al salir, el Señor de igual manera nos va a cuidar y nos va a proteger con esas señales de que vamos a ser sanados, que vamos a tomar veneno si no nos va a hacer daño, etcétera, etcétera. Hechos 28, 1-6 nos enseña lo que pasó en Malta con Pablo. Fue algo maravilloso. Así que Jesús nunca, hermanos, tenía la intención de que nosotros fuéramos a beber veneno o de manipular víboras. No, eso es parte del camino. Eso es parte de lo que nosotros vemos, que Dios está de alguna manera enseñándonos y capacitándonos a cada uno de nosotros. Quiero leerles de una forma rápida porque el tiempo corre mucho. Pero ¿qué dijeron estos siervos de Dios que nosotros nos van a ayudar mucho, que nosotros hemos leído mucho y que hemos compartido mucho? ¿Qué es lo que nos dice? Mire, deme siempre predicadores, decía Juan Wesley, deme siempre predicadores que no temen nada salvo el pecado y que no desean nada salvo a Dios. Y no me importa no me importa una paja si sean ministros o laicados, o sea, si eran teólogos o no eran teólogos, si eran con títulos o no tenían títulos, dice Juan Wesley. Ellos solo sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. Este hombre tenía una visión de lo que necesitaba, era hombres y mujeres comprometidos con Dios. Eso es lo más importante. El resto viene por añadidura, como dice Mateo 6:33. Hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero vea lo que dice también Charles Spurgeon. La iglesia, o sea, dice, es una traidora de su amo con mayúscula, que es Cristo, que la envió si ella se deja engañar por las bellezas del gusto y del arte, dividiéndose para predicar a Cristo y a él crucificado. Es el único motivo por el cual ella existe entre los hijos de los hombres. El negocio de la iglesia, lo dice de esa manera, estoy leyendo literalmente, es la salvación de las almas. Qué importante, hermanos. ¿Cómo pensaban aquellos hombres de antaño, hermanos, lo que era realmente el ministerio, lo que era realmente el servir a Dios? Por eso, hermanos, tenemos que creer, tenemos que aceptar, tenemos que avanzar, porque Dios quiere usarnos a nosotros para que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia pueda salir. Miren, hermanitos, voy a tener un segundo para decirles eso. Y lo que viven aquí en Estados Unidos me pueden corroborar. Estamos viviendo, hermanos, un enfriamiento espiritual terrible y tremendo. Lo digo como pastor y con esa invitación que me hizo el Señor de discipular. Hermanos, lo primero para ellos es lo que los rodea, los intereses que les rodean. Ellos no tienen para primer lugar las cosas del Señor. Ellos no tienen en primer lugar la iglesia, que ya Cristo viene, que ya se están cumpliendo las profecías, etcétera. No, eso a ellos no les incomoda. Lo que les incomoda es que tienen que comprar un carro nuevo, que tienen que esto, que tienen que el otro, que tienen que mudarse a otra casa mejor, los dólares aquí allá. Qué lamentable es, hermanos. Mi corazón se constriñe de dolor de ver que lo más importante es el materialismo para la mayoría de los hermanos. Pero bueno, el Señor sabe lo que está pasando, está sucediendo, y Él nos ha enviado a ti y a mí para que no le cambiemos la forma de pensar, sino que nuestro testimonio le llegue a ellos, hermanos, a tocar de tal manera a través del Espíritu Santo para que ellos puedan reaccionar. Todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hay tiempo, pero hay que hacerlo. En el nombre de Jesús tenemos que ponernos así como Cristo dijo. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Las zorras tienen guarida, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Dios va a proveer el alimento. Dios sabe, los hermanos saben, la camionetita que tengo ahí me la donaron ellos, porque no es mi intención comprar un carro. Me llegan papeles ahí que puedo comprar un carro, pero me voy a endeudar. Y si yo estoy endeudado, hermano, estoy atado y tengo que quedarme y tengo que hacer lo que sea, buscar también un segundo trabajo extra, porque como pastor que le pagan a uno aquí apenas para vivir, hermano, no, yo no puedo comprometerme con el mundo en eso. Entonces yo soy el que decido, no es el mundo que decide por mí. Y vea lo que dice George Mueller. Hubo un día cuando yo morí.
totalmente morí a George Mueller, sus opiniones, sus preferencias, sus gustos y su voluntad. Morí al mundo, su aprobación o su censura, morí a la aprobación, morí a la condenación, aún de mis hermanos y amigos. Y desde entonces solo tengo que mostrarme aprobado a Dios. ¡Qué maravilla! Entonces yo leo eso, lo tengo cerca de mí porque me anima, me motiva a que yo no tengo que perder la perspectiva. Solo así Dios va, hermanos, a usarnos para que la gloria, la honra y el poder del Señor brillen sobre nuestras vidas. Pero tú no tienes que quejarte. No vamos a cambiar nada ni a nadie. Es solamente disponernos en el Señor. El Señor hará. No dice eso la palabra. Él es el que hará. Y por ello, mis amados hermanos, quiero compartirles rápidamente el testimonio del anabautismo. Cómo nosotros tenemos que estar. Dice un hermano anabautista: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. En nombre de Cristo rogamos. Pablo el que está escribiendo acá en este caso, pero este papel lo recogí de un anabautista. Reconciliados con Dios. O sea que el mensaje central del evangelio habla del amor soberano y reconciliador de Dios en Jesucristo. Usted y yo no tenemos que condenar a nadie, no tenemos que ofender a nadie, no tenemos que enfermarnos del hígado por nadie. Tenemos solamente que ser los instrumentos que Dios quiere usar para que entonces la iglesia pueda ser movilizada. Estos hermanos y hermanas tienen que salir a una nueva visión. El trasfondo de esta acción divina es la realidad del pecado humano, pero nos rebelamos contra Dios. Nos escondimos de nuestro Creador, desconociendo los mandamientos de Dios, violamos la imagen de Dios en otros y en nosotros mismos, aceptamos la mentira como verdad, explotamos al prójimo y a la naturaleza y amenazamos de muerte al planeta confiando a nuestro cuidado, que fue confiado a nuestro cuidado. Merecemos la condenación de Dios. Dice este hermano: no obstante, Dios es misericordioso. Amén. Aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Cristo serán reconciliados con Dios. Hermano, debemos ser usados por el Señor para que estos hermanitos y hermanitas que están con nosotros y a los que le estamos predicando la palabra, el Señor haga el milagro, porque Él es el que tiene que hacer el milagro en esas personas que acepten y sean reconciliados en el Señor para que obtengan la salvación en Cristo. Entonces, el Cristo resucitado es el Salvador para todos y todas. Los que están unidos a Él por la fe son justificados con Dios y son comisionados para servir como su Dios, como comunidad conciliadora. Tenemos que servir a ese Dios y es el Señor el que nos va a usar a nosotros para conciliar cada día. ¿Cuántas veces tenemos que recibir al mismo hermano? ¿Cuántas veces tenemos que recibir a la misma hermana? El mismo problema, la misma situación. Pero vamos, hermano, vamos poco a poco, que el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos. El Espíritu Santo, por supuesto, gloria a Dios que está con nosotros, capacita a quienes son reconciliados, o sea, a los nuevos cristianos, los nuevos creyentes, a los nuevos que se comprometen a formar parte del cuerpo de Cristo como iglesia con nosotros, para que lleven esa palabra. Somos los hermanos los que tenemos que enseñarles, que ellos son los que deben llevar esa palabra reconciliadora a las familias, a las personas, a los que estamos encontrando en nuestros caminos. Y por supuesto, de esa manera restauramos la comunidad que Dios desea. La iglesia puede volver a Dios, claro que sí. La iglesia, hermano, porque se ha extraviado, la iglesia se condicionó al ambiente de este mundo de alguna forma. Y también pueden volver y trabajar para la gloria del Señor, para ese Dios vivo que tenemos todos y cada uno de nosotros, que se ha vuelto a nosotros en gracia y en amor, y que lo ha hecho el Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. O sea, como dice el apóstol Pablo en Romanos, y no os adaptéis, Romanos 12, a este mundo. Es lo que es el trabajo nuestro, hermanos, como nuestro testimonio. Yo aprendí de los gringuitos acá. Si usted tiene una cosa en un mes, cualquier artículo, y no lo ocupa, dónelo, deshágase de él, porque no tenemos que cargar nada que no ocupemos.
que no sea menester, que no sea importante para nuestra vida. Por eso Pablo dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ya nosotros tenemos que, hermanos, pensar diferente, compartir diferente. Hay hermanos que me dicen, pastor, es que yo estoy haciéndome una casa en México. Qué bueno, qué bendición. Pero usted no me ha dicho que ya tenía casa. Sí, es que me estoy haciendo otra casita porque me compré un lote con la intención de hacerse un proletariado, para hacerse un montón de urbanizaciones que quisiera tener. Esa es la tentación de todos y cada uno de nosotros. La gente sabe que Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios, yo lo espero, yo sé que sí. Pero, ¿qué hacemos con que tengamos tantos tesoros, tantas cosas, cuando ni siquiera hemos compartido el testimonio de Cristo, ni siquiera hemos ido a compartir el consejo a un hermano, una hermana, pero si queremos atesorarnos por aquí y por allá? La mentalidad anabautista no es esa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que si nos vamos mañana, anoche estuve en un funeral y esa señora, esa hermana me impresionó porque yo la fui a visitar al hospital unos días antes y me dijo, hermano pastor, si el Señor me levanta de aquí, si el Señor me levanta de acá, voy a irle a dar palo al diablo. Oye, una señora anciana y con ese pensamiento, con esa actitud, a mí me llamó tanto la atención y me dio un ánimo tremendo de saber, ella misma sabía que estaba en momentos de partir para donde el Señor. No obstante, ella pensó que si el Señor le daría un poquito de tiempo, era para venir a combatir al enemigo con el evangelio. Y quiero terminar aquí cuando dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Y para mí, hermanos, lo más importante es conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, hermanos, se nos ha dado la tarea de predicar el evangelio, se nos ha dado la tarea de compartir el evangelio, que es lo que necesitamos hacer ahora. Disculpen que el tiempo se me ha ido mucho, pero el Dios que reconcilia es también el Dios que renueva. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que cada día, cada mañana son nuevos. La historia de la iglesia, como la del antiguo Israel, ha sido una historia de obediencia y de rebelión. Ha sido de fidelidad y de fracaso. Nos parecemos tanto a Israel de amor y apatía. Y la iglesia, hermano, la iglesia menonita, gracias a Dios hoy, no es diferente en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos mujeres, somos humanos y de alguna manera podemos caer en ello. Sin embargo, yo he recibido testimonio, mis hermanos menonitas. Yo nací en una iglesia pentecostal y gloria a Dios por eso. Pero yo conocí inmediatamente a los 6 meses después una iglesia menonita y decidí congregarme ahí hasta hoy. Tengo 43 años sirviéndole al Señor y un poquito más de conocer a Cristo. Lo que digo es, hermanos, que lo más importante es que vivamos lo que sabemos, vivamos lo que aprendemos, vivamos lo que hemos recibido, demos fruto de lo que nos han dado, que cada uno de nosotros tenemos que compartir para la gloria de Dios. Entonces, así movilizamos la iglesia. Y yo quiero en la otra parte hablar un poquito de lo que podemos ocuparnos como una iglesia que tiene el ánimo, que tiene la motivación de saber que no estamos aquí para siempre, que vendrán otros y vendrán otros y vendrán otros. Pero mientras esté yo, hermano, la iglesia tiene que cumplir lo que tenemos, que el Señor nos ha delegado a todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es importante amarnos y preocuparnos por el testimonio que dice el Señor que debemos de tener hacia el prójimo. Sí, Dios no quiere que nadie se muere, como dice Juan 3:16, que nadie muera sin Cristo, que todos procedan a la salvación. Y esto es lo que nos anima y nos motiva para que la iglesia no eche raíces ahí donde está, sino que tenga que salir y cumplir el propósito que hoy tiene para todos nosotros. No solo lo que ha sido deficiente, la forma en que aplicamos el evangelio, sino que nuestro entendimiento, mis amados, del mismo es incompleto y nuestro compromiso por eso resulta a medias, porque como dijo Pablo, necesitamos renovarnos en nuestra mente. No podemos, hermanos, seguir la historia de los que tratan, de los que dicen ser cristianos o evangélicos, o lo que sea. A mí no me interesa el nombre que digan, es por los frutos los conoceréis, dice el Señor, que es lo más importante. Por lo tanto, mientras vamos a llevar adelante nuestra vocación de llamar a las personas a volverse a nuestro amado Dios, debemos también nosotros, hermanos, arrepentirnos y reconocer de alguna manera que necesitamos estar siempre de cara al Dios vivo y buscar de Dios esa continua transformación que dice el apóstol Pablo de nuestro entendimiento.
porque esa es la obra de Satanás, ponernos a nosotros gusto a este mundo, que tengamos gusto al materialismo, que tengamos gusto a las profesiones de este mundo. Yo no digo que no hemos de estudiar, yo no digo que no hemos de tener, pero que nada de esas cosas dominen tu corazón para impedirnos entonces hacer la obra que Dios nos ha llamado, que el Señor está esperando que nosotros cumplamos. Cuán alentadores, hermanos, es que nos recuerden que el Espíritu Santo renueva la iglesia, no somos nosotros, pero el Espíritu Santo nos va a usar para que seamos esos instrumentos motivadores, animadores, que seamos los maestros que lleven para llevar a estos hermanos a reconciliarse con Dios, así como unos con otros. Por eso yo digo que el primer evangelismo que tenemos que hacer es en la misma iglesia, es con los mismos hermanos. El Espíritu nos capacita entonces para recibir el perdón al perdonarnos los unos a los otros, al aceptarnos los unos a los otros. Ya en medio de nuestros hermanos desarrollamos el evangelismo, de en medio de nuestros hermanos desarrollamos la misión, y esto es lo más importante, hermanos, para gozarnos de la paz de nuestro Señor. Amén. Yo no sé si me pasé, ¿dónde está? O si está por ahí. Pero hacer misiones, hacer evangelismo, hacer movilizar la iglesia, hermano, tiene que ser dentro de nosotros para afuera. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer de cada uno de nosotros. Amén. Amén, perfecto. Muchas gracias, Pastor David, por esta primera parte. Y creo que había mucho que el Pastor David compartió que podemos tomar y, ¿verdad? Como tomar en cuenta, ¿verdad? Y poner en práctica en nuestras vidas. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a dividirnos en grupos pequeños. Tengo grupos de 4 y 5 divididos, y vamos a hablar de 2 cosas para 10 minutos. ¿Cómo nos hemos distraído de nuestra meta? Don David habló acerca de nuestra meta como iglesia, de alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Y caminar con Cristo. Y también qué formas podemos nosotros salir de los 4 paredes. Vamos a tener 10 minutos nada más, entonces no va a ser suficiente tiempo para realmente profundizar en esto, pero vamos a tomar un poco de tiempo. Los grupos lo hice al azar. Entonces, y bueno, si tienen problemas al entrar a los grupos pequeños, me dicen nada más, pero deben aparecer y deben llevarles. Bueno, Zoom los debe llevar a los grupos pequeños. Entonces, los voy a llevar. Van a estar ahí para 10 minutos, van a poder compartir. Después vamos a regresar aquí. Vamos a tener 10 minutos de un receso. Y después, don David va a compartir de otro aspecto de esto. Entonces, bueno, voy a abrir los grupos pequeños, los cuartos, y ponen sus cinturones, agarren sus pasaportes, porque ahí vamos. Nos hace creer que eso es lo más importante, que eso es lo necesario, y que no debemos de hacer otra cosa sino solamente esa. Eso apenas es muy poco lo que podemos hacer. Nuestro trabajo está fuera de las 4 paredes, como dije antes. Gálatas 6:2, el apóstol Pablo, de alguna manera muy bonita, muy especial, nos llama la atención y nos ayuda a reflexionar en ese versículo, que es importante. Yo tengo aquí, voy a estar buscando en la Biblia. Gálatas 6:2 nos enseña el apóstol, donde debemos cada uno de nosotros reconocer la necesidad que tenemos, para la gloria del Señor, de entender y, bueno, manifestar ese punto tan importante de servir al Señor donde quiera que estemos y vayamos. Dice, sobrellevad. La palabra sobrellevad no significa traten de ayudarse. No, sobrellevad es como un mandamiento, donde dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, lo que aquí está diciéndonos Pablo es el asunto del amor al prójimo. Es de nuestra propia congregación donde nosotros comenzamos a evangelizar con nuestro propio testimonio, con nuestra propia manera de ser. El amor de Dios se manifiesta, se desborda desde dentro de nosotros también. Entonces, de alguna manera, yo lo que hago es que siempre cuando hay personas muy mayores en la iglesia, en la congregación, perdón, en la comunidad de fe, lo que hago es que los involucro en grupos de oración, de intercesión. Y esto es importante. Nunca puedo olvidar una vez un avivamiento, una congregación allá en Costa Rica,
en la zona de campo rural, y se vio a que había un grupo de personas mayores orando, intercediendo por la congregación, y se derramó un espíritu maravilloso donde hubo un gran avivamiento. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 3, estoy mencionándole para darles un trasfondo bíblico a lo que quiero hablar. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nuestro testimonio de respeto hacia los demás. Ya digo, hermano, aquí no vamos a nombrar ni dinero, ni títulos, ni personalidad, ni nada. El hermano más humilde, la hermana más sencilla es la que Dios quiere usar, porque es el que es depositario del Espíritu, donde no tiene ninguna, aparentemente, ninguna cualidad para surgir y ser destello entre la congregación. Lo que el Señor necesita es manifestarse Él en medio de nosotros, y nada nos debe coaccionar para creer que somos más que otros, todo lo contrario. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, el evangelismo en la iglesia, la misión en la iglesia, tiene que velar por mi hermano, por mi hermana también, que no es que se sienta cómodo, no, que se sienta útil, que se sienta que está no solamente llegando a la iglesia a estar ahí como uno más, sino que también viene a orar, a interceder, a animar, a motivar y a perdonarnos los unos a los otros, a aceptarnos los unos a los otros, como dice el apóstol, dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no aceptó el ser igual a Dios, sino que él, dice la palabra de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted y yo no tenemos que aferrarnos a ninguna figura, a copiar ni a imitar a nadie, sino que usted tiene que ser usted. Yo tengo que ser yo en el Señor. Y vamos a participar de esa manera, cerrándole puertas al enemigo para que en sus tentaciones no venga a dañarnos, no venga a debilitarnos, no venga a apartarnos de la presencia de nuestro Dios, de nuestro amado Dios. Dice, sino, el verso 7, es el ejemplo de Jesús que dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo como semejante a los hombres. Eso fue nuestro Cristo, el verdadero ejemplo como debemos de ser nosotros siempre, no haciéndonos creer que somos más importantes, que tengo tantos años de ser cristiano, que tengo tantos años de estar ahí luchando aquí, allá, esto, lo otro. Eso déjeselo al Señor, porque es en el Señor que nosotros estamos viviendo, compartiendo, trabajando. Y la otra cita que quiero leerles para terminar ahí, para tener eso como un fundamento bíblico, es 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada uno de nosotros vamos a ser edificados en el Señor. Cada hermano, cada hermana. No ahí vamos a abrirle la puerta al enemigo para desear lo que mi hermano es, lo que mi hermano es, sino es cada uno de nosotros somos importantes. Porque a este es dado el Espíritu. Óigame, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, dice la palabra, interpretación de lenguas. Dice el 11, pero todas estas cosas que suceden en la congregación las hace uno y el mismo Espíritu, quien se merece toda la honra y toda la gloria, porque Él lo hace en nosotros. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que la movilización dentro de la iglesia hacia afuera tiene que darse en medio, hermanos, de ese dinámico, de esa actuación del Espíritu Santo que encuentra libertad en medio de nosotros
como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo. Así dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un cuerpo, así también Cristo. ¿Qué estamos diciendo, mis amados hermanos? A que Dios en cada uno de nosotros es suficiente. Él derrama los dones. El Espíritu Santo llena todas las expectativas del cuerpo de Cristo para que nosotros seamos los instrumentos que Él quiere que nosotros seamos para la honra y la gloria del Señor. Entonces, las misiones involucran a todo el cuerpo. Aquí no son solamente los que fueron a Semilla o los que fueron al instituto, los que fueron al seminario. No, no, hermano. Es todos vamos a ser ya instrumentos del Señor. Claro que yo no estoy desmotivando, al contrario, quiero motivar. El que puede ir al instituto, vaya. El que puede ir al seminario, vaya. El que puede ir a la universidad bíblica, vaya. Yo motivo porque bueno, soy pastor maestro. A mí me encanta enseñar y motivo a los hermanos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar esas biografías de los santos de Dios de antaño que sirvieron tanto, porque nos sirven de motivación a nosotros también. Entonces, las misiones involucran a todo el cuerpo, como ya dijimos, pero también las misiones, segundo, son un factor de integración. Integra, fortalece al cuerpo de Cristo. Es ahí, hermanos, Filipenses que ya leímos 2, 3 al 7, donde no vamos a competir, no, sino que conforme el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros, hermano, ese dinámico, ese poder de Dios sobre la iglesia, cada uno va a ser conforme el Espíritu Santo le ha dado. Estas son las misiones que han sido aceptadas como algo establecido por Dios. Poco a poco las personas se sentirán parte de, y ahí es donde van a funcionar, y en forma esporádica o regular colaborarán y participarán en ellas. Como pastor, ese es mi trabajo. Yo aparto una oveja para acá y la otra para allá y la otra aquí, y vamos ubicando a uno y al otro aquí allá. Y yo le pregunto de vez en cuando a una hermana, ¿usted no le gustaría pertenecer al grupo de canto? Hermanito, ¿usted no le gustaría pertenecer al grupo de evangelismo? Hermanito, ¿usted no le gustaría pertenecer? Pero pastor, es que yo no sé cómo, vamos a ver qué sabes. Y lo involucro en los grupos de enseñanza para evangelismo, cuando damos esos grupos y enseñanza aquí allá, que no se ha bautizado, vamos a llevarlo al grupo donde enseñan para lo que es el bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados, la iglesia local aprende a tener un mismo sentir y motiva a todos a unirse y hacer actividades juntos para informarse, para orar, para dar, para los misioneros, etcétera, etcétera, porque hay que trabajar, todos tenemos que trabajar. Para los que salen en misiones, de la misma manera tenemos que participar. Amén. Entonces, las misiones son un factor de integración, integra el grupo, motiva al grupo y lo amarra para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando leímos 1 Corintios 12, vimos que las misiones también inevitablemente llevan al descubrimiento y desarrollo de los dones y talentos de las personas. No importa entonces qué actividad relacionada con misiones se trate, todos los dones, todos los talentos que hay en la iglesia, descubiertos y aún no descubiertos, hermanos, tienen cabida entre nosotros. Si somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene que estar sano, saludable, activo, ser efectivo a la tarea que el Señor nos llamó. Algunos piensan que, hermanos, vivimos en este mundo para llenarnos de todo lo que en este mundo hay. No tenemos que llevarnos nada. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos que fueron a hacer misiones? No lleven nada, ni alforja lleven. Es que nosotros al llenarnos, no estoy repitiendo lo que dije al principio, pero sí quiero recordarles que al llenarnos de cosas, por ejemplo, yo le predico a la iglesia, entre menos cosas tengo, mejor duermo yo, más tranquilo vivo, porque no tengo que cuidar nada. Yo no tengo que cuidar nada, no tengo que pensar que esto, que el otro, que aquí, que allá, que hay que pagar impuestos para esto, para impuestos. Mejor no tengo nada. Tengo lo necesario. Yo le dije al Señor, yo necesito comer, necesito pagar, Señor, en el apartamento, necesito pagar los biles. Eso es lo único que necesito. Yo no necesito más, porque sé que el Señor nos va a dar. Entonces, mis hermanos, todos podemos sentirnos útiles, necesarios y apreciados cuando tenemos el lugar en que nos involucran, nos animan, nos motivan y nos enseñan
a que somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí nadie sobra, aquí nadie falta. Aquí estamos los que deben de ser. Y cada uno que se va agregando, lo vamos involucrando para la honra y la gloria del Señor. Entonces, claro, definitivamente, hermano, como dije, inevitablemente la palabra nos llevan al descubrimiento, el desarrollo de esos dones, de esos talentos, porque es lo que necesitamos, poner a cada hermano, a cada hermana a hacer la obra del ministerio, como dice el apóstol Pablo. La tercera cosa que yo veo, las misiones ayudan para los pastores que tienen aquel síndrome del número, ¿verdad? Los números. La iglesia son más que números. Hermanos, no son los números lo que hacen que una iglesia es fuerte o es poderosa o tiene mucha bendición. No, no. Sí, cierto, ayudan un poquito más para los ingresos, pero no todos van a dar. Hay cantidad de hermanos que no ofrendan ni diezman ni nada, pero son quizás los que más tienen. No estoy juzgando, sino simplemente digo, por los frutos los conoceréis. Uno como pastor está muy cerca de la iglesia. Yo estoy muy cerca de los hermanos, siempre estoy hablando con ellos, visitándolos, y uno discierne. Bueno, pero la misión entonces ayuda al crecimiento numérico de la iglesia local. Claro que sí, porque el cuerpo tiene que expandirse. Entre más miembros, pero comprometidos, entre más miembros, pero capacitados, entre más miembros, pero con visión, entre más miembros, pero integrados en una forma efectiva, claro, tenemos una congregación donde puede ser entonces misionera, puede ser usada por el Espíritu de Dios conforme a su voluntad. Contrariamente, digo, a la idea de que las misiones debilitan la evangelización local, hermanos, las misiones logran que las personas recuerden continuamente el mandato de Jesús. Muchos que tienen la carga por las personas que no conocen a Dios y que no pueden salir, comienzan a sentir esa carga por los pueblos más cercanos, por los barrios más cercanos a la iglesia, por los vecinos que se atreven a hablar ahora a ellos también de Jesús. Entonces las misiones ayudan al crecimiento numérico de la iglesia. Hablen con sus líderes, hablen con sus pastores. Necesitamos hacer misiones, necesitamos trabajar en misiones, porque eso fortalece a la iglesia. La iglesia necesita, hermanos, entrar en esa dinámica de que somos útiles, de que somos importantes en las manos del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Las misiones también, hermanos, producen una movilidad interna entre los miembros formidable. Tanto el crecimiento de la iglesia local, como ya acabamos de anunciar, pero también, hermanos, como los reemplazos, o sea, que deben hacerse por los hermanos, porque de alguna manera u otra, hermanos, estos hermanos se van convirtiendo en otra cosa, entonces necesitamos ir reponiendo a los de la música, ir reponiendo a los maestros, ir reponiendo a los que evangelizan, ir reponiendo a los que preparan para nuevos bautizos, porque la iglesia va sufriendo, va creciendo, entonces necesitamos a otros que vayan siendo preparados. Entonces las misiones mismas exigen y producen un movimiento interno entre los miembros para la gloria de Dios. Que deben hacerse que los hermanos que se van a otra parte, a otra iglesia, van motivando a los hermanos a continuar. Esto es lo más lindo. Hay un mover que no se detiene. Es un mover de crecimiento y que vamos a enviar, vamos a las personas que van a suplantar a aquellos que se fueron a servir aquí y allá, a abrir otra obra nueva, etcétera. Hay otros hermanos que están tomando el lugar de ellos. Entonces, las misiones en ese término integral involucran a todos porque hay muchas maneras de apoyar y no se trata de un puesto específico que ocupa una persona, no, sino una gran cadena de oradores, de trabajadores, de dadores, de comunicadores y ahí, etcétera, etcétera. Las metas misioneras en el dar involucran a todos y animan a otros a continuar con su trabajo. Entonces, es un organismo. Alguien me dijo, la iglesia es una institución, hermano. No, señor. Las instituciones están dadas por pragmatismo, por un plan de trabajo. Uno, hacemos esto. No, la iglesia es un organismo, tiene vida. Somos el cuerpo de Cristo, no lo olvide, hermano. Entonces, todos estamos trabajando de una u otra forma. Y aquel hermano que se fue a otro puesto, a otro lugar de servicio, de ministerio, otro viene y toma su lugar. Y así sucesivamente, la misión entonces lo que ayudan es
con una explosión, a crecimiento, a cada uno ocupar lugares. Aquí nadie sobra, aquí nadie falta, como digo yo siempre. Pero también, otro punto más que quiero enseñarles, las misiones ayudan que la fe de la iglesia también crezca. Hablo de la iglesia local, ¿verdad? La congregación, la comunidad de fe, crezca. Es importante, hermanos, que la fe de los hermanos y las hermanas crezcan cada día más. No somos los mismos, hermanos. La iglesia no está para orar solamente dame, Señor, dame, Señor. Al contrario, la iglesia crece en fe y es una iglesia, hermanos, que es dadora, es una iglesia que comparte, una iglesia que fluye. Como la misión está en el corazón de Dios, cuando una iglesia se involucra, comienza a ver las cosas que Dios hace, porque ya es parte de ese crecimiento que Dios permite que nosotros estemos en él, seamos involucrados. Pensar en la responsabilidad de sostener entre todos a los misioneros, y el simple hecho de orar y ver las respuestas de Dios hace que las personas también crean que Dios puede bendecirles y se involucran en ese mover del espíritu de crecimiento, de bendición, de ser hermanos útiles y sobre todo de ser también ministros para otros, orando, visitando, haciendo consejería, etcétera, etcétera. Algunos tienen fe para creer que Dios habla al corazón del vecino y otros que será posible completar una parte del templo. La fe que el Señor nos da al vivir de esa manera como iglesia, comenzamos a ver a los prospectos, a la gente. La gente comienza a llegar. Mira, yo quiero que ores por esto porque yo sé que el Señor a ustedes los escucha más. Mire, yo quiero que ustedes vengan a ver una situación que tengo en mi casa porque yo sé que ustedes pueden darnos un buen consejo. Mire, yo quiero que usted vaya al hospital porque allá tenemos unos amigos que están en el hospital porque tuvieron un accidente y yo sé que Dios los usa en sanidad. El mismo vecino, los mismos inconversos comienzan a darse cuenta que esa congregación es útil y es importante en la localidad. Por eso las congregaciones, mira hermano, yo voy a decir algo, pero suena como feo, para la gloria de Dios es. Nosotros fuimos, el Señor nos llevó a un lugar donde no habían congregaciones, parece mentira, pero no había iglesias cristianas. La única congregación que había era católica y estaba cerrada porque el pueblo era tan, bueno, perdone que diga esta palabra, malos, eran malos vecinos, entre ellos mismos, de que ya el cura que llegaba rapidito lo sacaban de ahí. Cuando nosotros llegamos, nos amenazaron de muerte. Bueno, ustedes no tienen idea, ¿para qué hablar de eso? Y eso, hermanos, fuimos instrumentos de resistencia para ellos, de tal manera que los hizo a ellos, hermanos, buscar de Dios. Y ellos al final nos defendían a nosotros contra otros que venían a tirarnos piedras al templo, que venían a nosotros a amenazarnos, porque a mí y a mi esposa nos amenazaron de muerte, etcétera, etcétera. Pero los mismos vecinos fueron usados, hermanos, por Dios. La iglesia católica creció, se volvió carismática. Nosotros íbamos a enseñarle los cantos de nuestra congregación a ellos, muchos de esa congregación, porque era ¿cómo se llama? Un sacerdote que no estuvo de acuerdo y los echó. Entonces esos se hicieron miembros de la iglesia nuestra. La iglesia nuestra sufrió un crecimiento tremendo y muchos de esos hermanos de ahí, muchos salieron pastores. Lo que quiero decir, hermano, las misiones dentro de la iglesia producen fe, que aún los vecinos inconversos ven en la congregación una gran bendición. Entonces, la otra cosa que quiero compartirles, porque yo tengo el reloj de frente y el reloj para mí es un tormento. Las misiones ayudan a la tesorería de la iglesia local. A veces decimos que no tenemos dinero, que somos muy pobres, que la pandemia, es que las crecientes se han llevado los productos aquí, allá, eso, lo otro. Pero miren, hermanos, si bien es una experiencia real que los ingresos de una iglesia local se ven aumentados cuando apoya económicamente a las misiones. Yo no sé, las misiones tienen algo tan importante. Por eso cuando Cristo estuvo sentado allá en el templo y miró que empezaron a venir las ofrendas hacia adelante, y él miró a una viuda y miró a un rico también, y vio que la viuda sacó de su bolsito lo único que le quedaba porque ella metió la mano y no había más. Pero también vio un rico que sacó su bolso lleno de oro y dio apenas una parte pequeña. ¿Quién dio más? Dijo el Señor. Hermano, el Señor no necesita. El Señor no necesita de lo que tú tienes. El Señor todo lo contrario. Lo que necesita, hermanos, es tu fe.
Lo que necesita es contar con un vaso en el cual él puede glorificarse hacia afuera, hacia los demás. Entonces, cuando la iglesia, por pequeña que sea o por pobrecita que sea, perdone que use esa palabra, pero no es decir pobrecita, humilde que sea, hermanos, Dios la hace producir y la hace bendecir de una manera especial porque permite que, hermanos, los ingresos del cielo se manifiesten en la tierra y entonces los hermanos comienzan a crecer de una manera increíble y hermanos, ya le digo, de congregaciones muy humildes, muy pequeñas, y participan de las misiones, ayudando a otros y levantando también, mandando jóvenes para que se preparen para el campo de lo que es el liderazgo. Bueno, termino con esto, hermano. Las misiones ayudan a la integración denominacional o interdenominacional. Claro que sí. Cuando nosotros participamos en las misiones, pero de una forma integral, a veces a mí me da tristeza y no sé si el hermano William me está escuchando o no, pero a veces se maneja este tema de las misiones, hermanos, en una forma muy calculadora, en una forma muy que hay que tocarle el bolsillo a los hermanos. No, hay que verlo desde el punto de vista de nuestro Dios, de nuestro Señor. Las misiones están en el corazón de Dios. Tocar a esas personas que no quieren dar, que no quieren colaborar, no, hay que tocar a Dios. Es el Señor el que abrirá. A ver, ¿qué dice Malaquías 3:10? Que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará toda bendición de lo alto hasta que, ¿qué? Hasta que sobreabunde. Hermano, y no está diciendo que tiene que ser una congregación grande. No está diciendo que tiene, no, hermano, en lo que creamos, en lo que entendamos y comprendamos el propósito de Dios. Entonces, las misiones son una manera muy concreta de compartir una carga de oración y de sostén misionero. Indefectiblemente necesitamos unirnos para afrontar juntos el desafío y ello tira abajo barreras, prejuicios que sobran más bien. El Espíritu Santo se encarga de motivar a la unidad, de dejar todo, las diferencias para apoyar el trabajo que nuestros hermanos y hermanas están haciendo en otras partes del mundo. Yo bendigo a William en el nombre de Jesús siempre, porque oigo esas noticias que pasan allá en España, con los que vienen de África, etcétera. Las misiones unen a las iglesias locales e individuos que se involucran. Si pasamos, yo no sé, está por ahí Austin, si tenemos tiempo, las formas de evangelizar, por ejemplo, en esta pandemia. ¿Me están escuchando o me quedé solo? Amén. ¿Estamos por ahí? Sí. Ya, aquí se me ha puesto. Yo no me veo ni veo a nadie, pero oigo, sí. ¿Me están escuchando entonces? Sí, hermano, sí, le estamos escuchando. Bueno, yo Sí, sigo pastora. adelante. Sí, se lo escucha. Adelante, hermano. Ok. Tenemos formas de evangelizar. Hoy tenemos que evangelizar con esa perspectiva misionera. La pandemia, mira hermano, la pandemia no ha venido a hacer nada, al contrario, la pandemia vino a enseñarnos. Dios la permitió para que como iglesia entendiéramos y comprendiéramos que la vida, hermanos, que tenemos que recuperar, por ejemplo, la familia, que muchos decían que no tengo tiempo, que esto y que el otro, que aquí, que allá. Mire, la pandemia nos dio tiempo para estar con la familia, para estar en el hogar, para estar como iglesia orando, intercediendo, para visitar a los necesitados y esto y el otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo una lista aquí, yo no sé, casi de 100 puntos en los que podemos participar. Pero, hermanos, contacte a una persona no cristiana. Involúcrese en oración delante del Señor y mantengamos una comunión tan linda, tan hermosa, como siempre estar atentos de cómo le va. Dígame por favor en qué puedo orar, dígame por favor en qué puedo ayudar, si llevarle un pedacito de pan, si llevarle un puñito de arroz, que aquella persona vea que antes se creía abandonada en este mundo, condenada a este mundo, que vea que sí hay amor, que sí hay parte de Dios en alguien o en alguien que vive alrededor nuestro. Y la congregación, hermano, toda congregación que exista en determinado lugar es de parte de Dios para que se dé a conocer. Mire, hermanos, una vez fui yo a otro país sobre el asunto del ministerio. Me dieron una dirección y el taxista me dice, pero mire, señor, aquí no veo yo ninguna iglesia. Porque bueno, ya está la forma, ¿verdad?
hacen como un templo, sí, claro. Preguntamos a unas personas ahí, nadie sabía, y hermanos, estábamos a la par, donde se reunían unos hermanos. ¿Cómo es posible que nadie supiera que ahí había una congregación evangélica? No, yo me quedé asustado, terriblemente asustado. Hermano, la gente no tiene que saber que somos evangélicos por los gritos o por la forma de actuar o por la forma de hacer, no. Es por la forma de actuar en amor hacia el prójimo. Recuerde lo que hizo Jesús. El decálogo, Éxodo capítulo 20, donde nos enseña los 10 mandamientos, hermano. Jesús, cuando Él viene, cuando Jesús llega, Él convierte entonces ya no por la ley, sino por la gracia. Y dice, ahora tenemos solamente estos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Ni siquiera nos puso a nosotros en segundo lugar. Puso al prójimo primero y después nosotros. Vamos a hacer uno. El prójimo y yo somos uno. Pero no parece así. El prójimo lo tenemos como, ay, ahí va ese borracho. Ay, ahí va ese prostituto. Ay, ahí va ese, ahí va el otro, ahí va ese homosexual. Siempre condenando a las personas. ¿Cómo quieren que el Señor nos use cuando Dios tuvo misericordia de todas esas personas? Entonces, hermano, estamos yendo por otro lado diferente. Necesitamos contactar a un amigo, por supuesto, pecador. Puede ser un prostituto, puede ser un homosexual, puede ser quien sea. Mira, hermano, yo he ocupado aquí tiempo, meses enseñándole a los homosexuales, porque ellos me decían que Dios los hizo así. Y terminamos los estudios, muchos han buscado a Cristo, otros siguieron su vida. Pero me dijeron, gracias, pastor, por sacar tiempo para enseñarnos lo que la Biblia enseña sobre lo que somos nosotros. Ellos son los que tienen que tomar la decisión, pero una vez que conozcan la verdad. Así es que, hermanos, mantengámonos en ese, contactando a personas que realmente necesitan, que el Señor quiere que nosotros les hablemos. La segunda cosa que yo digo es, salgan a caminar. Vaya con su esposita, con sus hijos. Bueno, yo no sé ahora cómo está con el asunto de la pandemia. Pero mientras usted guarde esas medidas, no tenga ningún problema que la gente le tenga miedo. Salgan a caminar. Es la única forma de conocer a nuestros vecinos. Es la única forma de nosotros conocer el nivel de vida que ellos tienen. Cuando se aclara el clima de toda esta situación que estamos viviendo, está esa crisis de aquí allá, hermanos, importante es que nosotros nos identifiquemos como personas, que mi esposa va agarrada de mi manita, nuestros niños van agarrados de nuestra manita, todos vestimos humildemente, pero vamos como familia juntos, como lo que Dios quiere que la gente vea en nosotros, que no somos nada normal, que no somos nada raros, que somos hijos de Dios, que somos los enviados por Cristo para que seamos instrumentos en sus manos para mostrar la gloria de Dios. Como dije al principio, hermano, no olvide, tú y yo somos la iglesia visible de un Dios invisible. La gente va a ver a Dios a través de nosotros. La gente va a escuchar, va a entender, va a comprender el amor de Dios a través de ti y de mí. Aleluya. Pero hermanos, otra cosa más que tenemos que hacer en estos tiempos de pandemia. Utiliza la tecnología para hacer conexiones sociales. Mira, hermano, yo tengo 23 años de estar enviando mensajes todos los días. Voy a misiones, allá donde voy, allá en México, por Oaxaca, por aquí, por allá, por la India, por donde ande. Hermano, yo siempre envío el mensajito donde esté. Yo tengo domingo, feriado, lo que sea, la gloria para el Señor. Pero yo siempre estoy enviando un mensaje en la mañana por correo electrónico y estoy enviando otro por Facebook. Gracias a Dios. Hay gente que da la gloria a Dios diciendo gracias, pastor, por enviarnos ese mensajito. Viera cómo me habló, viera cómo me ayudó, viera cómo me animó. Y yo lo estoy utilizando también a un grupo de que voy de discipulado y esto del otro, que ya pastores, la gloria para el Señor. Pastor, me han dicho, pastor, disculpe, perdone, pero yo uso sus mensajes también para la iglesia. Hermano, utilice toda la tecnología que tenemos hoy día para la gloria de Dios. Yo predico los jueves de noche, predico los sábados de noche, predico en la iglesia el domingo, predico el domingo en la noche también. Yo trato de enseñar y predicar. Ay, bendito Dios. Estoy dando consejería a otros hermanos de otros países porque también han visto la señal ahí y me escriben. Hermano, utilice la tecnología, dése a conocer, permita que el amor de Dios te construya. Ay, Señor. Gloria a Dios.
comienza también, hermano, un grupo de descubrimiento en línea para explorar el cristianismo. Mire, hermano, aquí en Estados Unidos estamos viviendo una frialdad terrible y tremenda. Si yo le diera a usted algunas de los datos, hermano, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, qué cantidad de porcentaje de gente ya no quiere nada con la congregación. Muchos templos se están cerrando, mis amados hermanos. Ustedes no tienen idea. Ya no hay jóvenes en las congregaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hermanos, comience un grupo de descubrimiento y viendo a ver cómo está el cristianismo. Hay una congregación cerca por donde usted vive. Mire, usted es católico. Bueno, gloria a Dios, vamos a ayudarle. Hermano, usted no tiene idea cuántos hermanitos católicos se han convertido. Usted no tiene idea cuántas personas, hermano, que no tenían dónde ir, están yendo ahora. Ubiquémoslos, escriba. Yo no sé, a veces la gente usa Facebook y usa esa otra cosa para enviar cosas feas, para enviar, ay, no, ni quiero mencionar. Usémoslo para lo mejor, usémoslo para la gloria de Dios y verá, hermano, cómo Dios te va a usar, cómo Dios te va a impactar, cómo Dios va a utilizarte de una manera maravillosa. Y lo importante, hermano, es que aunque tú no lo creas, habrán algunos que me han cortado, que se han ofendido, lo que sea, pero muchos hermanos, todo lo contrario. Después que me cortaron, me vuelven a escribir, me dicen, mire, pastor, yo una vez estoy aquí allá, pero yo quiero que usted me ayude, tengo unos problemas así y así, y gloria a Dios, y los ubico rápido a una congregación cercana, porque tenemos que aprovechar esta forma de tener comunicación con la gente de una forma especial. Organiza una reunión virtual. Ustedes, los jóvenes, tienen esa facilidad. A mí todavía me cuesta un poco porque la tecnología me llegó un poco tarde. Pero hermano, invita a tus amigos a grupos pequeños virtuales a compartir, a ver qué piensan ellos de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y ahí tiene usted oportunidad para estarles hablando de la palabra porque ellos no conocen la Biblia. Y, ay, qué lindo que usted habla. Qué lindo que usted dice las cosas. Ay, que no todas las personas hablan así. Y uno lo que les está hablando bíblicamente es la palabra de Dios. Graba tu testimonio y compártelo. Últimamente, si tienes un buen testimonio, compártelo en Facebook también. Hay muchas formas de compartirlo. Hermano, yo no sé cuánto tiempo tengo. Yo no veo a Austin. Aquí estoy. ¿Puedo seguir un poquito más o ya? Sí, un poquito más y después vamos a terminar con los grupos. Ok, comienza una conversación espiritual y establece reuniones virtuales con aquellos que estén interesados. De todos los contactos que tú vas a hacer, muchos te vas a dar cuenta que muchos están interesados porque la situación mundial que se está viviendo, económica, social, religiosa, hermano, en todos los aspectos es crítica, es difícil. Cristo viene pronto. Yo no sé, pero yo, hermano, yo puedo decir casi que con autoridad que el anticristo ya está en este mundo. Y lo que está pasando, lo que está sucediendo, hermano, solo el Señor puede ayudarnos porque ya se está cumpliendo la venida del Señor por la iglesia. Está pronta, muy pronta. Y esto no sirva para ponerte a temblar, no, al contrario, gocémonos en el Señor, involucrémonos en el Señor, porque cuando el Señor venga es importante que estemos ocupados en la obra del Señor. El evangelismo es más un estilo de vida que un evento particular. Usted puede tomar el evangelismo, hermano, como parte de su vida y verá cómo Dios te va a usar grandemente. Comparta de alguna manera, hermano, tu historia. Comparta, hermanos, de alguna forma especial cómo el Señor está haciendo, cómo Dios está viviendo, cómo Dios está actuando de una manera especial, como tenemos tantos testimonios. Ahora con esta situación virtual de Zoom y qué sé yo, y Facebook y aquella, qué oportunidad tenemos de predicar al mundo. Mira, a mí me escriben de Argentina, la gloria para el Señor, me escriben de España, me escriben de muchos países, hermanos, que están escuchando las predicaciones, las enseñanzas y aquella, y gloria a Dios, porque de otra forma yo no podía hacerlo, de otra manera era imposible, pero así se está haciendo y así está pasando. El Señor está utilizando para la honra y la gloria suya todas estas cosas que para muchos son estos como un problema. Para mí, esto es un problema para los que no saben usar. Entonces yo digo que estos teléfonos inteligentes son buenas herramientas para buenos hermanos que quieren servir a Dios. Son malas herramientas para aquella gente mala que solo la usa para cosas que no son para la gloria de Dios. Entonces, hermano, practica los 3 hábitos para el evangelismo día a día. Y esto es importante, hermano, para la gloria del Señor, porque tenemos que planificar el tiempo
Tenemos que ver, hermanos, que lo que nosotros somos realmente instrumentos del Señor. ¿Cuáles son esos 3 hábitos? Oremos diariamente para que Dios abra puertas y aprovechémoslas con valentía. La otra, hermano, es crea una lista de impacto de las personas por las que estás orando diariamente y verás, te darás cuenta cuántas personas comienzan a dar testimonio. Pero hágalo en el espíritu y en verdad, como dice el Señor, y planifica el tiempo. El tiempo ya no se devuelve. Lo que ya hoy pasó, lo que no aprovechaste, ya no se devuelve más. Entonces, aprovechemos el tiempo regular para pasarlo con amigos, para pasarlo con personas, hermanos, no creyentes, porque a veces vivimos más el tiempo con la iglesia. ¿Y qué pasa con los del mundo? Claro que no vamos a hacer lo que hacen los del mundo. No vamos a hacer lo que hacen esas personas que no tienen a Cristo. Al contrario, vamos a hacer lo que es de Dios, lo que Dios quiere que hagamos con ellos, y ahí es donde vamos a reflejar el carácter, la presencia de Dios para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, ofrécele como voluntario para hacer llamadas también de seguimiento para tu iglesia o ministerio en la congregación donde estás. Ayuda a tu pastor, ayuda a los hermanos que estás sirviendo. Ayudémonos los unos a los otros para la gloria de Dios, porque Dios está buscando obreros para su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros siguen siendo pocos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya tengo aquí algunas ideas más, pero hay muchas cosas por hacer, hermanos queridos, para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, nos bendiga, y ha sido un placer estar con ustedes este ratito. Los dejo porque tengo que alistarme para predicar ahora, pero adelante en el Señor. No te detengas. Glorifica a Dios. Mantente. No te fijes en si tienes dinero o no tienes dinero. No te fijes en edad. Ya yo con mis añitos, pero yo hago lo que puedo, y esto me ha favorecido porque ya no tengo que andar en las calles para arriba y para abajo, aunque lo hago sí, pero ya con contactos que tengo. Pero hermano, la gloria sea para el Señor hoy hasta que Él venga. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor David, y gracias por sacar el tiempo hoy para estar con nosotros. Y bueno, como hicimos antes, vamos a dividirnos en grupos pequeños, ahí para como 10 minutos. Los grupos son diferentes, no sé con quién van a estar, pero ahí los dividí y son un poco diferentes. Entonces vamos a hablar en los grupos sobre esta pregunta: ¿qué son las formas creativas las cuales podemos usar para evangelizar? Ahí el Pastor David habló de varias formas. Entonces vamos a hablar de algunas entre los grupos, algunas ideas que tienen ustedes. Entonces, vamos a dividirnos en un momentito. Ok, entonces ahí podemos ir a las salas. Bueno, gracias a todos por haber participado, y quiero pedir disculpas. En mi grupo, la hermana Mauricela estaba hablando y creo que la sacó antes que podía terminar, pero fue muy lindo lo que estaba compartiendo. Y bueno, otra vez, antes que terminamos, Pastor David, muchas gracias por estar con nosotros, por disponer de su tiempo. Sé que estás ocupado y que ahorita tienes el culto, entonces gracias por compartir con nosotros de toda tu sabiduría. Que Dios me los bendiga y gracias por escucharme y compartir juntos con esa. Bueno, la distancia ya no es una justificación. Por este medio podemos estar cerca y estamos siempre para servir. Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, quiero pedir al Pastor José que él ore para nosotros. Después vamos a sacar una foto con nuestras caras hermosas. Y después al final voy a dejarla abierta si quieren seguir comentando sobre este tema. Entonces, Pastor José. Gracias, Austin. Padre, te damos gracias esta tarde por habernos permitido estar juntos en este espacio. Gracias por lo que está ocurriendo ahora en la vida de tu iglesia, por las oportunidades que nos estás dando, por estas nuevas plataformas donde podemos coincidir y compartir sobre tus principios, sobre nuestros anhelos, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra visión y también, Señor, inspirarnos y edificarnos unos a otros. Gracias por el Pastor David, por todo su ministerio y por cada una, Señor, de las áreas de trabajo de la iglesia representadas en este grupo que ha sido partícipe esta tarde. Gracias también por VidaNet, por todo lo que se está haciendo por la iglesia en Centroamérica, y que tú sigas proveyendo
Amén. todos los recursos y también las fuerzas y la sabiduría para completar la tarea hasta donde tú nos permitas estar en este mundo. Gracias, Señor. Bendiga el resto de nuestras actividades este fin de semana, que sea un fin de semana de provecho bajo su cobertura y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, también antes que terminar, quiero decir que es lindo ver tantos hermanos de Chamalecón, también hermano William, porque sé que todos ustedes están haciendo un trabajo misionero súper excelente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a sacar la foto. Entonces, pueden poner sus caras hermosas con sus sonrisas hermosas. Vaya. No te Amén. veo, Levi. Vaya. Ahí está. Muy Hey, bien. you, man. Ok, 1, 2 y 3. Perfecto, lindísimo. Bueno, que pasen una buena tarde. Y el primer sábado de julio, igual vamos a tener esta charla con el pastor Omar, que es el presidente de las iglesias menonitas acá. Y igual va a estar hablando sobre evangelismo para terminar esta etapa de evangelismo. Entonces, todos están invitados el otro sábado. El primer sábado de julio, perdón, por este medio. Así. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Que el Señor les Señor los guarde. bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén. Privilegio.